Y es que se trata de un sismo histórico en Colombia, cuyo epicentro se registró en Los Santos. Pues para profundizar sobre esa noticia y sobre este hecho, nos acompaña hoy en nuestros estudios de Oriente Noticias el ingeniero Jaime Suárez. Él es especialista en geotecnia. Profesor Suárez, bueno, comencemos hablando, porque si el epicentro fue en Los Santos, municipios como Betulia, que quedan mucho más lejos, recibieron todas estas afectaciones y a Los Santos, por el contrario, pues no se ha registrado nada hasta el momento. Bienvenido. Muy buenos días, tardes. Lo que ocurre es lo siguiente: debajo de todo Santander hay una zona de subducción localizada que va más o menos desde Vélez hasta Río Negro y al norte de Río Negro. Es una masa de material de más de 2.000 kilómetros cúbicos, o sea, cientos de miles de millones de toneladas que se mueve y que está incandescente, tiene gran temperatura. Cuando hay cambios de humedad en esa masa, se generan grandes presiones y esas presiones hacen que la masa se mueva, pero lo que se mueve no es en Los Santos, se mueve todo debajo de Santander. O sea, cuando ocurrió el sismo de ayer, se movió debajo de Río Negro, debajo de Vélez, debajo de Zapatoca, debajo de Barranca Bermeja. Por eso es que esa gran mancha del nido cubre todo el departamento de Santander y parte del departamento del Cesar. Esa masa, al moverse 2, 3, 20 metros, genera una onda de tal magnitud que esa onda llega hasta los Estados Unidos, llega hasta el sur de Sudamérica. Ese movimiento, aunque tiene como centro la masa Los Santos, no es que ocurra en Los Santos. Lo que se mueve es todo el departamento a 150 kilómetros de profundidad. Profesor, uno de los temores que tiene toda la comunidad y desde ayer se ha suscitado es: ¿puede volver a temblar? Sí puede volver a temblar. Para que vuelva a temblar, se requiere que nuevamente entre humedad a esa gran masa incandescente y se generen grandes presiones. Lo típico en el nido de Bucaramanga es que no hay réplicas, sino que se genera otro sismo dentro de un mes, dentro de 2 meses, otro sismo que puede ser de mayor magnitud o de menor magnitud al sismo de ayer. O sea que hay que descartar entonces, profesor, el término de réplicas, porque anoche había angustia, inquietud, porque se decía que en las próximas horas, debido a la magnitud de ese sismo, se podrían presentar. ¿Esto sí es cierto? No ha habido ninguna vez en la historia que se hayan presentado réplicas en los sismos del nido de Bucaramanga. Las réplicas son típicas de los sismos por movimiento de las fallas geológicas, como ocurrió en Armenia, como en Chile, como en Haití. Pero el nido de Bucaramanga generalmente no presenta réplicas, sino que requiere un tiempo para volver a recargar esa masa y volver nuevamente a moverse y generar un sismo que puede ser hasta 3 veces superior al que ocurrió ayer. Entonces, ¿qué sería como lo importante para decirle entonces a la comunidad, sin generar la alarma, por supuesto? Mantener la calma, estar pendiente de las autoridades. ¿Qué podría pasar? Lo más probable es que el próximo sismo no es hoy, ni mañana, ni la semana entrante, sino va a ser dentro de un tiempo determinado más tarde. Pero tenemos que estar preparados. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Qué tal que el sismo de ayer hubiera tenido 3 veces la magnitud del de ayer? 3 veces la aceleración. Si ayer hubo pánico, si todo el mundo salió corriendo, nadie sabía qué hacer. Es importante que todos nos hagamos un plan de qué hacer en el momento del terremoto, porque va a haber sismos mucho más grandes que los de ayer, pero no esta semana. No sabemos cuándo van a ocurrir. Es decir, debemos estar preparados para algo peor. Debemos estar preparados para un sismo mucho mayor. ¿Podríamos tener en cuenta lo que se dice, el calor como causa, o ese término hay que descartarlo, profesor? La sabiduría popular habla de que se producen sismos cuando hay verano, cuando hay calor, pero eso es más historia, cultura de la comunidad. No hay ningún estudio que pruebe técnicamente que el calor en la superficie del terreno
genere sismos a gran profundidad. Bien. Y es que, bueno, Río Negro, Betulia, Barrancabermeja y otros municipios resultaron gravemente afectados. Pero, profesor Jaime Suárez, inclusive llegó a sentirse hasta en Venezuela. ¿Cuál podría ser la explicación también de esto? Sí. Un sismo de magnitud 6.6, en que se movieron tantos cientos de miles de kilómetros cúbicos de material. No solamente en Venezuela, los sismógrafos de California lo sintieron con gran precisión. En Chile se habló del sismo de Bucaramanga. Esos sismos de gran magnitud se sienten a cientos de kilómetros de distancia. Bueno, profesor Jaime, veíamos lo que ocurrió en norte de Santander. ¿Qué podemos decir al respecto, teniendo en cuenta también los antecedentes de Cúcuta, ¿no? Ya es una ciudad que también prácticamente fue destruida hace muchos años atrás. El caso de Cúcuta es mucho más grave que el de Bucaramanga. En el código sísmico, Cúcuta tiene un coeficiente de 0.35, Bucaramanga de 0.25. O sea, el coeficiente sísmico de Cúcuta es mucho más alto porque la amenaza sísmica en Cúcuta es mucho mayor. O sea, tiene más riesgo Cúcuta de ser totalmente destruida por un sismo que Bucaramanga. Continuamos en nuestros estudios con el experto en geotecnia, el profesor Jaime Suárez. Profesor, luego de ver este balance, este recorrido que hicimos por Bucaramanga, la pregunta sería, ¿estamos o no estamos preparados para ese tipo de eventualidades? ¿Cómo reaccionamos? Nosotros socialmente no estamos preparados. Lo primero que hicimos fue salir corriendo a buscar el peligro, porque lo primero que se caen son las fachadas, elementos de la fachada. Entonces mucha gente salió a que lo golpearan los elementos que caían. No hay planes de contingencia, la gente no está preparada para actuar en ese momento. Adicionalmente, muchas de nuestras estructuras no están reforzadas. Por ejemplo, más de 100 colegios en el área metropolitana no tienen sismoresistencia. O sea, de los sitios más peligrosos, los colegios que no tienen sismoresistencia. Las iglesias, nuestras iglesias no tienen el refuerzo para resistir un sismo de gran magnitud. O sea, hay muchos edificios muy vulnerables en el momento del sismo. Entonces, nosotros, si llegara a ocurrir el sismo de diseño, que es 3 veces más grande que el de ayer, estaríamos en dificultades bastante graves. Finalmente, profesor Jaime, ¿hay alguna posibilidad de instalar algún sistema que permita detectar con anterioridad los movimientos? Teniendo en cuenta de una noticia que se habla, en Bogotá hay una universidad que contaba con este mecanismo y que permitió que los estudiantes salieran de las aulas antes de que se presentara el temblor. ¿Es posible esto? ¿Es cierto? Realmente no hay una tecnología para predecir el sismo, en qué momento va a ocurrir. En California, en Estados Unidos y en Japón hay algunos desarrollos, pero muy de investigación. No hay en este momento equipos que le permitan a usted leer información de que va a ocurrir un sismo. Bueno, profesor Jaime Suárez, especialista en geotecnia, usted ha sido muy amable por su tiempo, por aceptar esta invitación de Oriente Noticias. Muchísimas gracias a usted.